Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos. Tengan un santo día hoy. La voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Hoy, el día de hoy, Claudia va a recibir unas personas que van a descender del cielo. Dicho en otras palabras, por su trabajo tiene que ir a recoger unas personas que van a llegar al aeropuerto, así que pues les deseamos muy buena suerte, un santo día. Y Gerardo también va volando como un ángel veloz por una autopista por este gran país que es México, así que pues ahora estaré solamente yo y Felipe, estaremos aquí comentando sobre el curso de milagros. Y pues vamos a Felipe, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Charlie. Muy Excelente. bien. Ahora tenemos todo el espacio para ti y para mí, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Excelente. Encantado. Pues vamos a contagiar a todo mundo con el santo virus de la paz, como decía ayer Claudia, que también tiene unas formas muy originales de expresarse con respecto al curso. Y nos vamos a ir directamente con el comentario de la lección de ayer, la número 96. La salvación procede de mi único ser. Pero sí quisiera hacer unas aclaraciones antes porque es importante mencionar el hecho de que Felipe lea la lección de ninguna manera es un sustituto de la lectura personal que cada practicante debe hacer en privado. Hay muchas palabras, sobre todo en esta lección, que están escritas con mayúsculas, que le dan un sentido que no se puede expresar cuando solamente la escuchamos. Por ejemplo, una de esas palabras es ser, espíritu, el mente, efectivamente, que tienes que leerlas porque, pues vamos, en esta mente con la que estamos no alcanzamos a percibir todo cuando simplemente escuchamos. Así que muy importante que leas la lección, siempre todas las lecciones tú las tienes que leer como un trabajo personal. Y aquí lo hacemos porque es un acompañamiento que estamos haciendo. También quiero agregar que el minuto de reflexión que generalmente ofrecemos al final de la lección del día tampoco es un sustituto del tiempo que la lección indica, porque la lección hemos visto que ha ido creciendo en cuanto al tiempo que le damos de práctica. Ahorita estamos dando mucho tiempo, 5 minutos cada hora, entonces el hecho que aquí veas que le damos un minuto, pues no es un sustituto tampoco, es nada más, digamos que lo usamos como a manera de muestra de lo que cada quien debe hacer en su propia práctica. Y bueno, pues vámonos a la lección del día de ayer, que la verdad es una lección también muy extensa y que habla de que hacemos desesperados intentos por reconciliar los aspectos contradictorios de nuestra autopercepción. Creemos ser dos seres, uno bueno y uno malo, uno lleno de amor y otro lleno de odio, que somos mente y cuerpo. Y ya hemos hablado de que es imposible integrar la oscuridad con la luz porque son completamente opuestos. Entonces, la verdad, la mente, y lo ilusorio, el cuerpo, no pueden reconciliarse. Y dice la lección que hasta que no aceptemos esto, iremos en pos de un sinnúmero de metas irrealizables, que desperdiciaremos el tiempo y nuestros esfuerzos serán en vanos. Y es cierto porque hemos visto a lo largo de los años que hay muchas disciplinas que hablan de que hay que integrar la sombra. Es imposible integrar la sombra con el ser de luz que representa nuestro espíritu. O sea que nos tenemos que olvidar de que tenemos que integrar, más bien tenemos que deshacer nuestra sombra y la hacemos a través de los ejercicios de un curso de milagros. Claro, no quiere decir que el curso de milagros es el único camino que existe para eso. Siempre ha existido muchos caminos desde la antigüedad en el que se nos enseña que hay que deshacer la oscuridad. Pero
últimamente, digo, yo lo he visto, hay muchas cosas en boga que hablan de que tienes que integrar tu parte oscura y eso no es posible. Y de hecho, también hay una frase que me llama la atención porque está tan clara que dice, los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en que se han planteado. El mismo Albert Einstein decía que los problemas los creamos desde un estado de conciencia y que es imposible resolver esos problemas desde ese mismo estado de conciencia, que tenemos que trascenderlo y ir a otro estado de conciencia superior. Obviamente que Einstein hablaba mucho, sabía mucho de esto, lo que es la cuestión del espíritu, porque basta con que leamos muchas cosas que él escribió para darnos cuenta que era no solamente un gran físico cuántico, era un gran ser espiritual que bien hasta podría uno decir que leyó el curso de milagros, bueno, pero obviamente que todavía no existía el curso, este libro, en la época que existió Einstein. Pero definitivamente hay muchas cosas que él dijo, y bueno, no solamente él, muchos pensadores en el pasado muy remoto y en la actualidad, cosas que tienen mucho sentido. Así que, como dice el curso, no puede haber tampoco un punto de encuentro entre el bien y el mal. Por eso dice, y esta es una parte de la lección de ayer que vimos que sorprende, una mente y un cuerpo no pueden ambos coexistir. Y esto dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pues es que es muy simple, porque parece que nos confundimos cuando dice esto. No tienes que hacer nada, porque finalmente el curso se va a encargar de que vayas entendiendo que no eres un cuerpo, que el cuerpo no existe, que lo único que tienes es una mente y que por el momento tenemos un pensamiento distorsionado que hace que contemplemos las cosas de una manera distinta a como son. Que lo único que tienes que hacer es ayudarte abriendo la mente para que estés en paz y en gozo. Y esto ya lo hemos visto en otras lecciones, que es el estado de gracia. No es muy difícil acceder al estado de gracia, simplemente tienes que hacer las lecciones como se te piden. Así que no perdamos más el tiempo en esto, como dice el curso, porque no se pueden resolver los insensatos conflictos que los sueños presentan, porque los sueños no existen. Por lo tanto, la salvación no puede hacer que las ilusiones sean reales, ni tampoco resolver un problema que no existe. Y bueno, aquí sí hay que hacer una aclaración, porque los problemas que contemplamos afuera, si se los damos al Espíritu Santo, Él nos va a dar el pensamiento adecuado para que nosotros tengamos en nuestra mente y deshacer la creencia de que existen problemas. En el momento que tú deshaces esa creencia de que tienes un problema, y eso lo vamos a ver en la lectura del libro de texto de hoy, que está muy interesante, es cuando nos damos cuenta que el problema no existe y entonces automáticamente al deshacer esa sombra, el problema también desaparece. Y precisamente por eso ahorita nos vamos a ir a la lectura del libro de texto, nos vamos precisamente a la sección sexta, la ilusión de las necesidades. Y Felipe, por favor, nos haces el honor de escucharte. Está muy interesante esta parte del libro de texto. Claro que sí, cómo no. Estamos en el párrafo 2 de las ilusiones de las necesidades y dice así: la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esta sensación de separación jamás habrá surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comparten diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno, y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. Adelante, Charlie.
Está muy claro, aunque hay algunas partes que hablan de que, como por ejemplo dice, cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada. Y esto lo vamos a aclarar. Este párrafo tiene todo que ver con la lección de ayer y la de hoy. Y digo, no es raro que tenga que ver porque estamos hablando del curso de milagros, pero coincide porque es un curso muy coherente, muy consistente. Además, acabamos de pasar una lección que dice que solo hay un problema y que por lo tanto solo existe una sola solución. Y esa solución es una corrección. La sensación de estar separado de Dios es lo único que se tiene que corregir. Pero seguramente te preguntarás, ¿qué tiene que ver la separación con el sentimiento de carencia? Primero, lo podemos ver como un porcentaje. La relación de correspondencia entre la separación y la carencia es del 100%. Y bueno, lo voy a explicar para que lo veamos claramente. Dios es el cielo. En Dios no existe ningún tipo de vacío. Dios es la vida infinita, el gozo infinito, la paz infinita, el amor infinito, la santidad infinita, la dicha infinita, la perfección infinita, la sabiduría infinita. Por lo tanto, como el cielo es infinito, es totalmente imposible separarse de Dios. Pero la mente puede creer que sí. Y aquí la perfecta definición de lo que es una creencia. La creencia es un pensamiento errado de que una situación que es imposible existe. Y bueno, puede parecernos un poco raro lo que acabo de decir, porque la mezcla de palabras puede producir confusión. Pero es solamente el ego el que propicia la confusión, porque la definición es muy clara. Pero nuestro intelecto rechaza la claridad, y esta es la razón de que al principio no se entienda el curso. Voy a barajarla más despacio para que la claridad no pueda ser esquivada, no pueda ser omitida. La mente de Dios es infinita. Mente, aquí yo lo estoy diciendo con M mayúscula. La mente de Dios es infinita. Es imposible separarse de Dios porque no existe nada que esté más allá de lo infinito. Pero mi mente, con minúscula, puede creer que lo imposible sucedió. Creo que me separé de Dios. Mis creencias son solo creencias y no tienen la capacidad de crear realidades, pero sí tienen el poder de fabricar ilusiones. Mis creencias son pensamientos que distorsionan mi percepción, haciendo que lo que observo sea grotesco. Como creo que me he separado de Dios, adquiero la creencia de que sus atributos en mí se han extinguido. Y en lugar de vida, experimento muerte. En lugar de paz, experimento estrés y guerra. En lugar de amor, experimento miedo. En lugar de santidad, experimento culpabilidad. En lugar de dicha, experimento dolor. En lugar de perfección, experimento error y cambio. En pocas palabras, me percibo como necesitado y carente. Por todo esto, la carencia en la separación es el error fundamental de donde surgen todos los demás errores. Si estoy separado de Dios, entonces experimento nacimiento. Si nazco, experimentaré muerte. Entonces tengo que sobrevivir. Así que tengo que comer, cobijarme y protegerme. Y cada una de estas necesidades surgen aparentes soluciones que me llevan a fabricar más necesidades. Y eso es un círculo vicioso sin fin en el que se generan más y más ilusiones. Y las ilusiones jamás podrán deshacer otra ilusión. Eso quiere decir que las ilusiones no se crean ni se destruyen, solo se transforman en más ilusiones. Pero las ilusiones, al ser llevadas ante la verdad, se hace evidente su grotesca distorsión y por eso, al ser aclaradas, a ser declaradas absurdas, desaparecen. Y precisamente esto es el milagro, el deshacimiento de ilusiones. Como voy integrando la verdad en mí,
y aquí es donde vamos a lo que decía el párrafo, que tenemos que ir integrando las necesidades. Dice, como voy integrando la necesidad en mí, voy tomando conciencia del verdadero ser que soy. Y así voy dejando de creer que soy amigo, esposo, amante, padre de familia, empleado, o cobarde, o desordenado, o romántico, o pobre, o enfermo, o callado, o que soy un soñador, o que soy un ser con prisa. Cuando abandono todas esas imágenes que he fabricado acerca de mí mismo, me vuelvo uno, el inmutable Hijo de Dios. Y al volverme uno, entonces puedo reconocer mi única necesidad, regresar con mi Padre. Por eso, pero esta necesidad no existe porque, como ya dije desde un principio, es imposible separarse de Dios. Ya comprende por qué esta existencia es un completo absurdo. Creemos que existe algo que necesitamos, pero realmente lo único que tenemos que corregir es la sensación de estar separados de Dios, que es lo único que tenemos que corregir. Y entonces, por eso, lo que acabamos de ver, lo que leyó Felipe, tiene mucho que ver con la lección de ayer en la que decíamos que no podemos conciliar el cuerpo con el espíritu porque el cuerpo no existe. Entonces, nada más tenemos que solucionar, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a corregir la idea de que estamos separados de Dios. Y precisamente la lección de hoy vuelve a tocar este tema de otra manera y le vamos a pedir a Felipe que por favor nos haga el honor de escuchar su voz, porque realmente, Felipe, tienes una voz que ayuda a tranquilizar. Adelante, por favor, con la lección de hoy. Muchas gracias, Charlie, con todo gusto. Lección 97, soy espíritu. La idea de hoy te identifica a ti como tu único ser. No acepta la identidad divina ni trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos. Simplemente declara la verdad. Practica hoy esta verdad tan a menudo como puedas, pues extraerá a tu mente del conflicto y te llevará a los serenos campos de la paz. Ni el más leve escalofrío de miedo hará acto de presencia, pues habrá sido absoluta la locura de haber abandonado la ilusión de una identidad divina. Volvamos a declarar la verdad acerca de tu ser, el santo Hijo de Dios que mora en ti, a cuya mente le ha sido restituida la cordura. Tú eres el espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el amor, la paz y la dicha de tu Padre. Tú eres el espíritu que completa a Dios mismo y que comparte en él su función de creador. Él está siempre contigo, tal como tú estás con él. Hoy trataremos de acceder a la realidad a tu mente todavía más. Cada vez que practicas, te vuelves cuando menos un poco más consciente, ahorrando en algunas ocasiones 1000 años o más. Los minutos que dedicas se multiplican una y otra vez, pues los milagros hace uso del tiempo, pero no está regido por él. La salvación es un milagro, el primero y el último. El primero, que es el último, pues es uno. Tú eres el espíritu, cuya mente mora el milagro en él, que el tiempo se detiene. El milagro en él, que en un minuto que se dedique a la práctica de estas ideas, se convierte en un lapso de tiempo ilimitado e infinito. Da pues gustosamente estos minutos y cuenta con aquel que prometió infundirlos de intemporalidad. Él resplandará con toda su fortaleza cada pequeño esfuerzo que hagas. Concédele hoy los minutos que él necesita para poder ayudarte a entender con él que tú eres el espíritu que mora en él y que hace un llamamiento a todas las cosas vivientes a través de su voz. El espíritu que ofrece su visión a todo aquel que se le pide y que reemplaza el error con la simple verdad. El Espíritu Santo se regocijará de tomar 5 minutos de cada hora de tu tiempo para llevarlos alrededor de este mundo afligido donde el dolor y la congoja parecen reinar. No pasará por alto ni una sola mente receptiva que esté dispuesta
a aceptar los dones de curación que esos minutos brindan y los concederá allí, donde Él sabe que han de ser bien recibidos. Y su poder sanador aumentará cada vez que alguien le acepte como sus propios pensamientos y los use para curar. De esta manera, cada ofrenda que se le haga se multiplicará miles de veces y decenas de miles más. Y cuando te sea devuelta, sobrepasará en poderío la pequeña ofrenda que hiciste, en forma parecida a como el resplandor del sol es infinitamente más potente que el pequeño destello que emite la luciérnaga en un fugaz instante antes de apagarse. El constante fulgor de esta luz permanecerá y te guiará más allá de las tinieblas y jamás podrás olvidar el camino otra vez. Comienza estos gratos ejercicios con la palabra que el Espíritu Santo te dice y dejas que su eco reverbere por todo el mundo a través de él. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar el mundo. Expresado a través de ti, el Espíritu Santo aceptará este regalo que recibiste de él, aumentará su poder y te lo devolverá. Ofrécele gustosamente hoy cada sesión de práctica y él te hablará, recordándote que eres espíritu, uno con él y con Dios, uno con tus hermanos y con tu ser. Escucha las seguridades que te da cada vez que pronuncias la palabra que él te ofrece hoy y permite que él le diga a tu mente que son verdad. Utilízalas contra cualquier tentación y evita las lamentables consecuencias que la tentación trae consigo si sucumbes a la creencia de que eres otra cosa. El Espíritu Santo te brinda paz hoy. Recibe sus palabras y ofréceselas a él. Soy espíritu. Adelante, Charlie. Vamos a dar un minuto de reflexión. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno. Libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Esta es una de esas lecciones, esta es una de mis lecciones favoritas porque tan solo nada más este decreto es para tenerlo enmarcado a la vista de mis ojos todo el día. Y nuevamente estamos viendo que no trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos. Nuevamente se nos vuelve a decir que el cuerpo es pensar que estamos en un cuerpo nos lleva a los campos del conflicto y de la guerra. Por eso dice que hay que practicar muy a menudo esta verdad, porque extraerá nuestra mente del conflicto y la llevará a los serenos campos de la paz. Ahí no habrá más que todo el amor, la paz y la dicha de nuestro Padre esperándonos. Y además dice una cosa que no decía en las otras lecciones. Dice, el cuerpo no existe. Lo único que existe eres tú, tu mente, tu espíritu. Eso es lo único que es real. Por eso dice que tú eres el espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el amor, la paz y la dicha de tu Padre. Y esto es definitivamente algo que nos ayuda a estar en paz. Porque sin importar qué tipo de conflicto tengas, cuando tú
dices la lección de hoy, indudablemente que estás abriendo las puertas a lo que es la verdad y entonces empiezas a ver el mundo de una manera totalmente distinta. Y hace con cada ejercicio, y además aquí dicen una cosa que no habíamos visto en otras lecciones, pero que nosotros como maestros habíamos apuntado, es que dice que hoy trataremos de acercar la realidad a tu mente todavía más. Y Jesús dijo, cuando estuvo aquí entre nosotros, dijo, alegrados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que siempre ha estado muy cerca de nosotros, pero nosotros éramos los que manteníamos la puerta cerrada al no aceptar la verdad. Y cada vez que practicamos, nos volvemos un poco más conscientes y ahorrando en algunas ocasiones, como dice la lección, 1000 años o más. Y en ese tiempo, bueno, pues nos lo tiene que decir de alguna manera, porque nosotros creemos que tenemos que tener una evolución y cada vez vamos a ser mejores. Pero el curso no habla de evolución, habla de que vamos deshaciendo el tiempo, regresando al estado original en el que sucedió la separación, y por eso vamos hacia el inicio, disolviendo todo lo que hemos fabricado. Por eso el tiempo no rige el milagro. Y habla de la salvación como el milagro mayor. La expiación es precisamente el milagro con M mayúscula, el primero y el último. Sí, es el primero que es el último, porque el primer pensamiento que tuvimos precisamente es el de la separación. Entonces, es el único pensamiento, como vimos en las lecciones y en la lectura de hoy, es lo único que tenemos que subsanar. Por eso habla, aquí dice, de una manera así como que parece confusa, la salvación es un milagro, el primero y el último. El primero, que es el último, pues es uno. Pero se refiere precisamente a que lo único que tenemos que subsanar es precisamente ese pensamiento de que estamos separados de Dios, porque ese pensamiento es lo que produce todas las demás ilusiones. Y hay una cosa que me encanta, además, que no está nada más sujeto para tu mente. Habla de que el Espíritu Santo se regocijará de tomar 5 minutos de cada hora de tu tiempo para llevarlos alrededor de este mundo afligido y los va a compartir con todas aquellas personas que están con la mente abierta esperando recibir la verdad. Y entonces cada mente que recibe la verdad la multiplica, la hace más grande y entonces regresa a ti multiplicada. Es algo que la mente no lo puede entender porque nosotros siempre vemos que cuando damos un regalo, pues ya nos quedamos sin ese regalo, ya no tenemos más, pero el milagro es completamente distinto porque entra en el renglón de lo que maneja la mente, que son pensamientos. Y tú cuando compartes un pensamiento, te quedas con él, pero además fue multiplicado porque la otra persona lo aceptó. Pero como tú eres la otra persona también, porque no existen los cuerpos, sino el espíritu, entonces lo único que estás haciendo es regalarte a ti mismo ese milagro. Y entonces por eso está multiplicado y regresa a ti. Por eso dice que el milagro que se genera en tu mente, ¿sí?, puede parecer muy pequeñito, como la luz de una luciérnaga que en un instante parece apagarse. Pero al dar la vuelta al mundo se convierte en el resplandor de un sol enorme que vuelve a ti y te ilumina tu vida. Así que esto de espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar, libre para salvar al mundo, es la respuesta que Dios puso en nuestra mente. Y por eso siempre despedimos el programa de la misma manera, porque es a Dios a quien invitamos a nuestra mente. Así que vamos a despedir la transmisión de hoy con este pensamiento santo de que espíritu soy. Y lo vamos a sumar a nuestra oración de todos los días en el que decimos, Dios en tu mente. Dios en tu mente, Dios en mi mente.
Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos mañana. Que tengan un santo día.